Ariel Delgado. ¿Te llamás Ariel Delgado? No, me llamo José Ariel Carioni, pero desde el año 58 empecé a usar el Ariel Delgado, desde el momento en que empecé a salir al aire por Radio Colonia. Era la época en que se usaban mucho los seudónimos, ¿no? Sí, casi todo el mundo usaba seudónimos, además me pareció... Bueno, Ariel es un nombre uruguayo, y que se usa mucho en Uruguay, mejor dicho. Y usé Delgado porque me parecía más radiofónico que el apellido normal. Y bueno, y ahí quedó. ¿Te considerás un animal de radio, un bicho de la radio? Bueno, claro, la radio no es mi segunda naturaleza, creo que es mi primera naturaleza. Es decir, empecé a trabajar en radio en 1955. Del 55 al 58 trabajé acá en Radio del Estado, se llamaba Radio del Estado y se llama Radio Nacional, pero redactaba los boletines, los informativos internacionales, que después iban en 6 idiomas. En el 58 me mudé a Colonia por razones personales, tuve unas discusiones con mi primer mujer y me fui a vivir a Uruguay y mirando los diarios, era la primera vez que llegaba a Uruguay, mirando los diarios, decía se necesita locutor para emisoras del interior, fui, me metí en la cola y terminé en Radio Colonia, donde empecé a trabajar en junio del 58, más o menos. Tu voz, cuando yo la conocí, era un poco el símbolo de Radio Colonia. Alguien me decía, creo que Víctor Hugo me dijo que el cliché de la tonada de las noticias, era hay más informaciones, era anterior. Claro, cuando yo llegué a Radio Colonia empezaba a hacer informativos. Y el jefe del informativo que los leía era un uruguayo que se llamaba Walter Viera, que era el que tenía más o menos ese ritmo, porque el ritmo en sí estaba marcado por los dueños de Radio Colonia, que eran pioneros de la radio en el Río de la Plata, Bernotti y Montellano. Bernotti en los años 20, cuando en la época de las cavernas de la radio, había tenido una radio en Quilmes, y después tuvieron acá Radio del Pueblo, y originalmente Radio Colonia se llamó Radio Popular de Colonia. Radio del Pueblo de Buenos Aires, Radio Popular de Colonia. Y después, bueno, esas costumbres de ir acortando las cosas quedó en Radio Colonia. Y efectivamente, el ritmo lo marcaba Bernotti y Montellano, en particular Bernotti, y era el ritmo que tenía Walter Viera. Viera, cuando gana la revolución de Fidel Castro, 1 de enero del 59, se va a Cuba y ya no vuelve más. Y entonces quedé al frente de los informativos de la radio, siempre siguiendo más o menos ese ritmo de lectura. Centavo más, centavo menos, alguna diferencia, pero bueno. A Viera lo perdimos, años después regresó y, según parece, según versiones que tenemos, murió en el golpe de Pinochet contra el presidente Salvador Allende en Chile. Él estaba ya trabajando para la izquierda chilena y es uno de los tantos desaparecidos en Chile. Este ritmo, esta tonada tuya, se fue modificando con el tiempo, porque si bien esta historia la conozco ahora, es como que Ariel Delgado era el símbolo de la tonadita de Radio Colonia. Claro, porque Radio Colonia no tenía informativos en el periodo anterior al 55, porque los dueños de la radio, que tenían radio en Uruguay y radio en Buenos Aires, no querían tener problemas con el presidente Perón, que era un señor que no simpatizaba demasiado con las noticias independientes. Entonces no había informativos. Cuando Perón se manda a mudar y se va a Paraguay, ahí empiezan los informativos. Es decir, a fines del 55. 55, prácticamente 56, 57. Y bueno, y en el 58 ya llegué yo a la radio. Es decir, que Viera disfrutó de los informativos 2 años y yo estuve del 58 al 80, bueno, y justo allí empiezan los golpes, los azules, los colorados, el derrocamiento de Frondizi, que Guido y la mar en coche. Lunes, miércoles y viernes golpe de Estado, martes, jueves y sábado chirinada, domingo descanso de los cuarteles, que se ve infernal eso. Y entonces es lo que se hace popular. La radio, porque verdaderamente informaba. Y las radios argentinas, que tenían obligatoriamente que entrar en cadena, ponían la marchita y entonces o escuchabas Colonia o te dedicabas a escuchar fútbol, porque no había noticias.
¿Eras consciente en esa época de que todo el país, o sea, que dos países prácticamente te escuchaban porque no había otra alternativa? ¿Había una conciencia? Claro, claro, no es que nosotros fuéramos muy buenos, sino que no había otro, no había alternativa. O escuchabas Radio Colonia o nada. Y entonces sí, claro que éramos conscientes, porque además estaban los que nos llamaban para felicitarnos y por supuesto estaban las amenazas, las intimidaciones, las interferencias, ¿no? Interferían la onda de Radio Colonia encimándonos frecuencias de radio, en fin. Tuvimos toda clase de amenazas, censuras, interferencias. Incluso hubo un decreto prohibiendo a los avisadores argentinos poner avisos en Radio Colonia. Es decir, tenemos un decreto dedicado a Radio Colonia en aquellos años. Y por supuesto clausuras, ¿no? Nos clausuraban, perdimos avisadores. Muy complicado, muy complicado. Personalmente, ¿tuviste problemas? Es decir, porque vos vivías acá o vivías allá. Al principio vivías allá, pero hubo una época de Radio Colonia que transmitía o que tenía, digamos, como una filial acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, había un estudio en Buenos Aires, pero se transmitía, sobre todo en el estudio de Buenos Aires, reportajes a políticos argentinos, en la época que se podía. Pero yo viví ininterrumpidamente en Colonia del 58 al 80, salvo un lapso, 64 y 65, que estuve trabajando en Buenos Aires, en la vieja Radio Libertad, que ya no existe más, que era en aquella época de Romay, que estaba en el subsuelo de la Galería Güemes, ahí en la calle Florida. Pero yo vivía permanentemente en Uruguay. Mis hijas más chicas, que ya son mujeres grandes, son uruguayas nacidas en Colonia. Yo me radiqué a vivir allá. Primero, porque estaba la radio allí. Y segundo, por razones de seguridad, porque en Uruguay había dictadura militar y acá también, pero los de acá eran peores. Teniendo que elegir, prefería tratar con los militares uruguayos que con los militares argentinos, que verdaderamente no se podía tratar. ¿Alguna vez te apretaron personalmente? Por ejemplo, llegó un momento que la censura era tan grande que antes de leer el informativo central mío de la 1 de la tarde, iba de 13 a 14, tenía que presentar el informativo en la guardia del regimiento de Colonia. Y lo corregía, entre comillas, lo supervisaba, qué sé yo qué, el alférez de guardia, que entiende más o menos de noticias de radio como yo afinar violines Stradivarius, una cosa así, ¿no? Y sí, y no se podía dar noticias, pero me prohibían dar noticias que no fueran originadas en agencias uruguayas. Pero Uruguay no tenía, tampoco tiene hoy, agencias de noticias. Es decir, no se podía dar nada. No querían que diéramos noticias argentinas porque les molestaba a los militares argentinos. Los militares argentinos llamaban a los de allá y los de allá nos apretaban. Hubo un jefe del regimiento, yo digo regimiento, el jefe del batallón 4 de Infantería de Colonia, una de las tantas veces que me citaban ahí al cuartel, estábamos en su despacho, me mostró ahí, me dice, ve ese arbolito, ese es el suyo. De ahí lo cuelgo de las bolas y no lo baja nadie. Era así de amable la situación. Entonces, había que, más o menos, tener cuidado. Hasta que finalmente la cosa se hizo insostenible, las amenazas ya eran directas. 3 muchachos que trabajaban en el informativo de la radio ya habían sido detenidos. Finalmente, mi abogado me dijo, mira, con suerte llegás a Carrasco, tómatelas. Carrasco viene a ser Ezeiza, ¿no? El aeropuerto internacional, y bueno, y terminé aterrizando en Roma, donde viví 2 años en Roma, después en Nicaragua. Ya no daba más la... ¿Qué año era esto? En 1980. El 1 de noviembre de 1980 fue la última vez que leí en Radio Colonia. Y ahí hice la valijita y salí corriendo. Háblame un poco de tus recuerdos de la radio. La primera radio en tu casa, digo, la radio, el aparato. Como hoy acá veo un aparato de televisión, antes era una radio. ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, yo era verdaderamente chico y en casa había esas radios tipo capillas, ¿no es cierto? Que vos la prendías, pero tenías que prenderla 5 minutos antes, porque mientras se calentaba, eso de prender la radio y que salga hablando es un milagro ahora. En aquella época había que prender la radio y esperar 5 minutos. Y entonces arrancaba y bueno, y carraspeaba y había que pegarle, ¿no? Mazazos. Y bueno, en mi casa, te digo, yo era 6 años, una cosa así.
6 años, 1937. Y se escuchaban, no sé, la familia Rampullet, que era un novelón cómico de Segundo Pomar, pero estoy hablando ya de la prehistoria. Y, lógicamente, se escuchó durante mucho tiempo las transmisiones de las noticias de la guerra, ¿no? De la guerra mundial, del 39 al 45. Cuando terminó la guerra yo era grande, tenía 14 años, ya estaba en el secundario. Se escuchaba mucho todo lo que fuera noticias de la guerra, y esos teatros, o no sé si en aquella época se usaba la palabra radioteatro, me imagino que no, pero se escuchaba bastante radio en casa. Por supuesto, había radio, ¿no? Y había esas terribles vitrolas, Víctor a cuerda, ¿no? A manija. Claro. Para escuchar discos. Esos noticieros, ahora se me ocurre, ¿te marcaron de alguna manera? Porque me hablaste de los noticieros de la guerra y después de alguna manera vos eras el informador de los noticieros de la guerra de acá. Claro, bueno, en aquella época había un locutor, en Uruguay había un locutor fenomenal de informativos. En Uruguay se llama informativista eso, ¿no? Que es el locutor, redactor de noticias, se llama informativista. Un locutor fenomenal en Radio Carve, Omar de Feo. En la época de Perón había que poner antenitas y la mar en coche para poder sintonizar Radio Carve, que era la radio que en el 48, 49, 50, etcétera, daba las noticias de Argentina distintas de, bueno, acá entrábamos en cadena simplemente, ¿no? Acá siempre era lo mismo. Y ya escuchaba Radio Carve, en casa se escuchaba Radio Carve, y era aquel locutor famoso en Uruguay por lo menos, Omar de Feo, que pasaba noticias que para nosotros eran absoluta primicia, porque acá no se decía absolutamente nada. ¿Y cuál es el primer recuerdo de la radio profesionalmente? Es decir, de entrar a un estudio de radio, de entrar al edificio de una radio. ¿Fue para trabajar directamente? ¿Cómo es tu contacto con la radio? Bueno, cuando cae el gobierno de Perón, septiembre del 55, el primer director o interventor en Radio del Estado, hoy Radio Nacional, fue el doctor Isidro Ódena, que también era un hombre de radio, que había sido dueño, propietario de una radio que ya por supuesto no existe más, Radio Stentor, de Radio Splendid, que era amigo de mi familia. Y a través de él entré a Radio Nacional como redactor de los informativos. Era la primera vez en mi vida que entraba a una radio. Pero tenía una cierta vinculación con el periodismo. Mi padre había sido director de un diario en Mercedes Corrientes, somos todos de Corrientes, que se llamaba La Razón. Había trabajado como notero de la revista Caras y Caretas, estoy hablando ya de muchos años. Así que tenía una cierta vinculación con el periodismo. Bueno, y entré ahí en el 55 a Radio del Estado a hacer informativos, que se redactaban los informativos oficiales, por supuesto, del gobierno llamado Revolución Libertadora. Así hasta el 58, que marzo, abril me fui a Uruguay y en junio empecé a trabajar en Colonia. Ahí sí, en Radio Colonia como locutor, porque en Uruguay, no se, en aquellos años, ni hoy tampoco, no se precisa carné de locutor. Es decir, simplemente si tu voz le agrada al avisador o al dueño de la radio, pues dale y va. Y así empecé, es decir, 2 años y medio como redactor en Radio del Estado Argentina, y después arranqué en el 58 en Radio Colonia y ahí ya quedé. En el 4, si quiero, sí, muy bien. Te quería preguntar, cuando empezaste a trabajar en la radio, años 50 y tantos, la tecnología era tan distinta a la de hoy. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Es decir, porque más allá de que uno tiene un micrófono, adelante, hay gente que está un poco más metida en lo que es todo el sistema que la rodea, las teletipos, la manera de cómo llegaban las noticias. Y hoy que ha cambiado todo, y hoy estás trabajando en un canal prácticamente de última generación con 40 móviles que anda para todos lados, ¿cómo viviste todos estos cambios naturalmente? ¿De pronto te choqueaban? No, fíjate que cuando empecé yo a trabajar en Radio Colonia, los grabadores no eran de cinta. Los grabadores eran de alambre. De alambre. De alambre. ¿Le podés contar un poco a la gente? La gente tiene un carrete de cinta, ¿qué pasa? ¿Era también un carrete? Era un carrete de alambre, pero de alambre finito como, qué sé yo, pero mucho más finito que un fideo cabello de ángel, finito,
Cuando se cortaba eso para empalmar, era un trabajo de titanes. ¿Pero cómo se empalmaba? ¿Se pegaba? No, se hacían nuditos y entonces saltaba la voz y seguía. Infernal. Teletipos, ¿qué es eso? Recibíamos las noticias. Podemos decir que era como, viste que adentro de un cable de estos de la luz vienen muchos pelitos. Ahí está. Bueno, como un pelito de eso. Como un pelito de eso. Bueno, o sea que se enredaba a menudo. Pero es claro, rebobinar se hacían unas galletas infernales. Infernales. Me imagino con el tipo que tenía la primicia grabada y que venía con un reportaje, una nota. Bueno, teletipos no teníamos. Una agencia desaparecida, pionera también de acá, la agencia Saporiti, nos pasaba las noticias por radio. Los teléfonos en aquella época en la radio eran esos teléfonos candelabro y tomando a mano. Tomábamos a mano y después armábamos la noticia. Teletipos mucho después. Entonces cuando llegaron las teletipos, cuando llegó la radio a transistores Espica, era como si en este momento en la terraza baja un plato volador y salen 3 hombrecitos verdes. Era asombroso. Y parece que estuviera hablando de la época de quién sabe cuándo. No, es hace poquito. Y bueno, no poquito, pero hace 40 años. Sí, yo ya estaba vivo. Yo tengo 47 ahora. Bueno, yo recuerdo, cuando yo llegué a la radio ya estaba la cinta, pero me hablaban de que hasta, yo llegué en el 60 y tantos, y ya me hablaban de que hace unos años el alambre todavía se recordaba como una peste, digamos. Claro, era infernal. Lo que no tengo es el proceso. ¿Existía la agencia de noticias tampoco? ¿O sí? No, existían agencias internacionales. ¿De dónde salía la noticia? Es decir, porque la radio tenía muchos corresponsales que mandaban data. Es decir, teníamos acá en Buenos Aires la agencia Saporiti. Usábamos los diarios uruguayos, que publicaban muchas noticias sobre Argentina, que después acá no llegaban, no pasaban. Y teníamos oyentes o amigos que nos pasaban datos. Pero era más o menos así todo a pedal, ¿no? Era una cosa... Pero ya estaba la usanza, por ejemplo, de tener una persona dentro del Congreso, bueno, no existía el Congreso, todavía no. No, nosotros no. Teníamos... en lugares claves, digamos. Acá había un par de periodistas argentinos que desde esa pequeña sucursal, un estudio aquí que estaba en la calle Corrientes 1300, pasaban noticias, chimentos políticos que ellos recogían aquí en Buenos Aires. Y nosotros nos manejábamos con la agencia Saporiti, que nos pasaba así por teléfono noticias, con los diarios uruguayos y además escuchando otras radios, ¿no? Escuchamos y todo el mundo afanaba a todo el mundo. Radios uruguayas, pues las radios argentinas en general no daban otra información que no fuera el presidente llegó a la tal hora, bla, bla, recibirá al embajador de tal lado. Eran casi noticias oficiales todas. Y en Colonia, Radio Colonia, era importante porque siempre la sensación que tuve es que era una radio que estaba orientada para Argentina. Claro, sí, no, la gente de Colonia en general no escuchaba Radio Colonia. Escuchaba otra radio. Escuchaba, como ellos decían, escuchaban radios uruguayas, porque nuestra radio en realidad estaba orientada en un 80%, un 90% hacia Argentina, hacia una audiencia argentina, y los avisadores también eran argentinos, qué sé yo. Usted camina y al final compra en Sadima, ya no me acuerdo más los avisos de esa época, que de última, a los colonienses, ¿qué les puede importar eso? ¿Y qué les podía importar si Frondizi esto, seguido aquello, si el general Toranzo Montero? Bueno, los problemas de ellos eran otra cosa. Nos escuchaban poco. No, la audiencia de Radio Colonia, es decir, Radio Colonia era en ese momento una radio argentina radicada en Uruguay. En esas épocas, en esas oportunidades que te repatriaron de alguna manera, que estuviste trabajando para Libertad, ¿te pedían que sigas siendo el mismo locutor con los mismos aires de Radio Colonia? Es decir, ya habías logrado ese éxito. Sí, claro, sí, porque cuando yo vine aquí a Radio Libertad en el 64, ya hacía 6, 7 años que leía por Colonia. Y se mantuvo la característica de lectura y las características de noticias de Radio Colonia. Incluso se mantuvo la música característica del informativo, ¿no? Que es una música norteamericana,
se llama Estrellas y Franjas para Siempre, es decir, viene a ser la marcha a la bandera norteamericana, ¿no? Las estrellas y las franjas de la bandera americana. Qué loco, ¿no? Las cosas que... Sí. Pero es así. Y es así. Y es el símbolo por ahí de la información claro. del Río de la Plata. Sí. Era el símbolo de un informativo que hasta tenía pretensiones de ser antiimperialista. Bueno, pues la marcha era la marcha a la bandera de Estados Unidos. Sigue siendo. Siempre me dio vueltas por la cabeza el hecho de... Yo te he escuchado en informativos, sobre todo en épocas de revoluciones, entre comillas, eran golpes de Estado militares, ellos llamaban golpes revolucionarios o procesos revolucionarios, que los informativos duraban todo el día, Ariel. O sea, eran noticias a la mañana y a la noche. Y yo tengo la sensación de que estabas leyendo horas. Había preparación, se leía a primera vista, te iban tirando cables. ¿Cómo venía la mano? Y se iba leyendo en cantidad. Por ejemplo, cuando ganó la revolución de Fidel Castro y entró en La Habana, estuve 3 días adentro de la radio. Se tiraba un colchón en el estudio y de rato nos turnábamos. Unos dormían, pero adentro de la radio ya no se podía salir. Te despertaban cada 15 minutos, era un infierno. Claro, uno lo podía hacer porque tenía 20 y tantos, 30 años. Hoy muero. Cuando lo mataron a Kennedy, también estuvimos un par de días sin movernos. Mi mujer me traía la comida, era un disparate. Uno vivía adentro de la radio. Con los golpes de azules y colorados, prácticamente se vivía en la radio. Pero se vivía. Es decir, mi mujer me traía la comida y una muda de ropa, y por supuesto, bañarse no, te lavabas la cara. Porque te lavabas las partes, como se dice, sí. Y te afeitabas por ahí, que era lo más fácil. Por suerte no había que afeitarse demasiado, porque total, por radio no se nota. No se ve. Yo siempre digo, la radio no se ve, sí. La radio. Y es la ventaja, ¿no? Sí, es una ventaja. O sea que todo esto que contás me suena, es como un poco una visión de trinchera, o sea, de estar acuartelado de alguna manera. Claro. Era por las noticias, sí, ¿no? Exagerando, una radio de barricada, pero nos tomábamos muy en serio. Lo único importante era dar las noticias. Bueno, se lo tomaban muy en serio. Era el único micrófono que estaba contando lo que le pasaban a millones de personas porque no había otra posibilidad. Claro. No había, o sea, tampoco había lugar o espacio para tomárselo en broma. No, claro, no. Además lo tomábamos muy en serio, porque además sabíamos que nos estaban escuchando, sabíamos que éramos la única opción, y bueno, y sabíamos que eso nos redituaba gran cantidad de oyentes y gran cantidad de puteadas, ¿no? Por supuesto, del otro bando, porque es como siempre, vos decís ganó River, entonces se enojan los de Boca, y si vos decías avanzan los azules, se rinden los colorados, o viceversa, bueno, siempre hay alguien que se molesta, y además estos que se molestan además tenían pistola al cinto, entonces era un poco más complicado. Hablábamos y yo te contaba, claro, que me hablas y me haces el tonito ese de las noticias, y a mí se me corre un escalofrío. Y seguramente, y esto se ha repetido con todos los animales de radio que entrevisto, que me contaba Ricardo Jurado cuando él entró por primera vez a Radio Splendid, y estaban todas las voces que él escuchaba, a menudo decía, existen, son de verdad. Lo mismo me decía Riverito, es decir, como que es tan pulenta la magia de la radio, que el primer momento, o sea, cuando uno es un pichi, es un aprendiz, y claro, y llega a la radio y ahí están los señores, los maestros, como les decíamos, que ¿no? También hubo un momento así de sorpresa, de magia y de admiración de esa época, ¿no? Claro, bueno, yo cuando llegué a Radio del Estado me asombraba viendo a los actores que trabajaban en las dos carátulas, que uno los conocía solamente de nombre, que era una cosa... Además, la radio tiene esa magia, y después de repente encontrás al tipo de carne y hueso, que es muy impresionante. Ahora, en Colonia, no porque yo no era oyente de Radio Colonia, pero me fui a Montevideo para saludar a ese informativista uruguayo que se llamaba Omar de Feo, para si le vea, no sabe los años que lo he escuchado y la cantidad de cablecitos y antenitas que tuve que poner en mi casa de Buenos Aires para poder escucharlo, y hacíamos esfuerzos y después nos comentábamos unos con otros, mirá, hoy dijo Carve tal cosa. Pero bueno, sí, es de repente se corporiza la voz, ¿no? Porque la radio es solo sonido e imaginación. Después uno se imagina a lo mejor al tipo de una manera y después de otra, pero es de otra, pero
es muy impresionante el primer contacto con los que uno siempre escuchó. ¿Nunca te tentó, nunca se te pasó, nunca se te dio irte a Montevideo, que era como una plaza más grande, cuando recién empezabas de pronto, o te superó todo, te superó la historia, digamos? No, es que como arranqué bien con Colonia, y Colonia se dedicaba particularmente a noticias argentinas, que era lo que a mí en lo personal también me interesaba. Me sentí bien, me sentí a gusto, ya te digo, enseguida nomás terminé de jefe del informativo, después fui director de la radio, entonces ya estaba allí, estaba a gusto, estaba ubicado, bueno, ya tenía una casa, ya mis dos hijas más chicas, ya habían nacido en Colonia, y bueno, éramos prácticamente colonienses. En realidad soy de nacionalidad rioplatense, porque mi padre es argentino, pero mi madre uruguaya. Mi primer mujer fue argentina, mi mujer actual es uruguaya. ¿Y viviste en los dos lugares? Tuve 4 hijos, 2 argentinos y 2 uruguayos. Y bueno, entonces soy el rioplatense perfecto. Me falta vivir en el medio del río. Vamos a hacer una estatua de la libertad y vamos a poner tu cara como me decía un amigo, con un mate. Sí, y el termo. Y el termo, claro, que es una imagen también del Río de la Plata. Hay una cosa, que esto se me ocurría ahora, después cuando ponés la voz del informativo, la voz del impacto, la voz de las noticias, no sos vos. Es decir, es como un personaje, es decir, hay toda una composición de personaje que pones a vos. Entonces, es difícil, si vos vas al kiosco, por ejemplo, o a la panadería, darse cuenta que sos vos. Sí, claro. Sí, claro, te imaginas que no hablo a los gritos. Claro. Lo que pasa es que en radio, pienso yo, ¿no es cierto? Así como los diarios tienen titulares y los destacan las noticias más importantes, letras más grandes, letras más cargadas, tienen fotografías. Bueno, la radio lo único que tiene son los tonos de voz, las modulaciones. Y entonces, bueno, uno dice, ganó River con un tono normal, pero por primera vez llegó el hombre a la luna, ya es una cosa como hay que como gritarla o enfatizarla, bueno, es el titular grande. Los diarios pusieron el hombre en la luna enormes. La tapa del diario era solo eso, el hombre en la luna. Y bueno, y uno decía, enfatizando esa noticia, o golpe militar, o mataron a Kennedy, o tantas otras. Pero no te quedó una deuda con, me refería a eso tal vez, qué sé yo, si Carrizo, no lo conocés, suponte, hace muchos años, iba y hablaba en la panadería y decía, ¿qué tal? Buenas tardes, decían, el de la radio. Sí. A vos no te ha pasado tanto, creo, esto. No me pasa. Claro, es como gozar, también es bueno, de un anonimato profundo. Perfecto. Es decir, me viene muy bien. 1, no me reconocen por la voz. 2, cuando saco documentos, dicen, Ariel Cariani, ese quién es. Es una ventaja. Y claro, porque te da, ¿no? Además, tampoco a nadie se le ocurría, bueno, tampoco a nadie me vendría a pedir autógrafos, pero es lo más incómodo que hay, porque uno es periodista, no es showman, no soy artista, bueno, simplemente doy noticias. Entonces, el anonimato hace que uno trabaje con más tranquilidad. ¿Escuchás radio ahora? O sea, ¿forma parte de tus usos y costumbres, digamos, la radio encendida? No, porque bueno, por razones de trabajo actual, me levanto a las 4 de la mañana, me meto adentro del canal de las 4:30 hasta las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde almuerzo, y después duermo la siesta. Primero porque tengo sueño, y segundo porque soy correntino, no hay que perder las tradiciones. Y bueno, mi mujer vuelve de trabajar a las 6 de la tarde. A las 7:30 empezamos a cenar, a las 8:30 silencio de radio, me voy a dormir, porque el otro día me levanto otra vez. Entonces, bueno, sin contar que ahora el 1 de noviembre, este próximo 1 de noviembre, cumplo 45 años en radio. Entonces ya he escuchado bastante radio y sigo escuchando, por supuesto, cuando pasa algo o cuando ocurre lo de Rufino o cuando ocurre... Entonces escucho, por supuesto, porque quiero estar informado, es una pequeña manía que tengo, ya no la puedo evitar. Los días que no trabajo, sábado y domingo, igual, me compro todos los diarios y me veo los informativos de los canales de cable. Y bueno, y escucho, obviamente, cuando andamos en el auto, voy escuchando informativos de radio. Ya no me voy a librar de eso, tampoco quiero.
45 años con la información, pero de un modo casi yo diría frenético, porque es la noticia durante horas y horas sorprendiéndose uno de las cosas que acontecen en el mundo. Muchas veces abrimos el diario, escuchamos la radio, vemos la tele, qué loco estamos, o qué loco está el mundo. ¿No se encallece un poco la capacidad de asombro de tanta cosa que ha pasado? Porque por tu cabeza y por tu voz han pasado todos los hechos, digamos, de los últimos 45 años. No hay un cansancio, no hay como una bulia, no puede haber como un aburrimiento. No, uno se vuelve no insensible, produce acostumbramiento. Bueno, es como el caso de los médicos. Uno entra a la morgue y ve un tipo destripado, yo me impresiono. El médico dice, más sí, 7 puntazos en el pulmón izquierdo. Es su profesión. Cuando uno dice o transmite, los tanques disparan, o se cayó un avión no vamos a decir la empresa, se cayó un avión ahí en Aeroparque y están los cadáveres quemados y hay el olor a carne achicharrada. Y bueno, uno ya lo dice, no es que esté, también me impacta, como me impacta que se hayan robado a Pablito y que no aparezca, pero uno ya está entrenado para eso. Se siente el impacto, pero no te tiembla la voz y uno sigue transmitiendo, porque ese es el trabajo de uno. Es como que un jugador de fútbol diga, pero aquí dan patadas. Y sí, bueno, ese es el trabajo de él. Y el trabajo del médico es abrir a una mujer embarazada que fue atropellada por un auto y ver si puede rescatar el feto y hacerlo revivir. Yo caigo desmayado 14 veces antes de hacer una cosa así. Bueno, pero cada profesión tiene sus... Sobre la redacción, lo último. Yo recuerdo, sacando la política, también los informativos de Radio Colonia tenían una fuerte carga policíaca, o sea, las informaciones más truculentas. Y recuerdo tus relatos, porque era cerrar los ojos y... Era eso, cerrar los ojos y ver, como en el cine, exactamente y casi con preciosismo, todo lo que había ocurrido, porque se relataban los hechos con una minuciosidad que era realmente impresionante. La redacción era de cada uno de los informativistas, ¿era tuya en este caso o había gente que te escribía? No. La redacción era mía, pero yo soy muy lento escribiendo a máquina, así que tenía 2 muchachos, son nombres grandes, 2 muchachos que escribían eran dactilógrafos, que escribían muy ligeramente y yo les dictaba. Ajá. Entonces, yo les iba dictando y ellos escribiendo, y yo leía, porque prefiero, aún en el día de hoy, prefiero redactarme la noticia, porque bueno, cada cual conoce su propio ritmo, incluso ya sé cuántas palabras me entran en una frase y las puedo leer de corrido sin necesidad de respirar, y como cualquier otro, tengo dificultad para alguna palabra. Entonces esa palabra que tengo dificultad no la uso y uso un sinónimo. Bueno, yo me conozco a mí mismo y entonces prefiero hacerlo yo. Y además le doy la intención que puedo. Siempre que se pueda. En algún momento uno ya leía directamente del diario. Entonces sí, el diario La Nación en su página 4 dice que y se leía textual. Porque no me daba el tiempo. Eran informativos. Llegaba a leer informativo que duraba 2 horas. Bueno, entonces no había forma humana de redactar todo, y entonces uno leía también mencionando de quién era, para que se supiera que esa redacción era distinta porque era de La Nación, del Día de Montevideo, bueno, del que fuere. ¿Y te ha tocado el caso de que con muy pocos datos, por apuros, por urgencias, con 4 datos en un papel, has tenido que montar toda esa noticia en vivo, al aire, improvisando? No, trato de no... He improvisado, por supuesto, pero trato de no improvisar porque uno puede cometer, primero, el error de estar repitiendo lo mismo. Segundo, se puede hacer un poco largo y medio tedioso. Prefiero siempre tener todo escrito, siempre que se pueda. Por supuesto, ha habido casos que no, y entonces uno agarra y lo transmite nomás, pero normalmente no, prefiero tener el libreto, digamos, prefiero tenerlo escrito. Por eso, bueno, yo en el canal empiezo a leer a las 7 de la mañana y estoy a las 4:30. Porque me gusta enterarme bien de las noticias y poderlas redactar dentro de mi estilo, en el supuesto que este sea un estilo, ¿no? Un sueño en la radio, para terminar. ¿Tenés un sueño? Es decir,
¿Qué quisieras haber hecho por ahí o qué te gustaría decir, bueno, ahora algo que te haya quedado como materia pendiente con la radio o como ganas, ¿no? Bueno, uno siempre tiene ganas de dar la noticia más espectacular. Sería, no sé, bueno estar, no me tocó, por suerte entre todos, estar ser corresponsal de guerra. Trabajé casi un año en la radio sandinista de Nicaragua. Era una época muy complicada porque era en el año 81-82, cuando la agresión norteamericana. Se trabajaba muy complicado, con guardias, con armas y la mar en coche, pero no dejaba de ser entretenido, y además uno pensaba, sigo pensando, que uno estaba cumpliendo con un deber de tener informado a un pequeño país. Todo Nicaragua es más chico que la provincia de Santiago del Estero, que estaba enfrentando nada más y nada menos que la agresión de Estados Unidos, que es como, no sé, una hormiguita luchando contra un elefante. Los nicaragüenses tenían un dicho: en Nicaragua, señores, el ratón le pega al gato, porque ellos enfrentaban a Estados Unidos y no con demasiada desventaja. Bueno, me tocó también estar haciendo noticias de radio en la radio oficial del sandinismo. ¿Y dónde estabas en la ciudad? En Managua, sí, claro. En Managua. O sea, transmitías desde el estudio. Transmitía desde los estudios, sí, claro, sí, sí. Bueno, además ya tenía 55 años y no estaba tampoco para andar corriendo en la selva, ni parecido, por supuesto. ¿Me haces un regalito, si querés, antes que se me apague, porque voy a buscar unas pilas que tengo en otro grabador? Si me querés hacer un regalito hay más informaciones en Animal de Radio. Bueno, sí, me voy a imitar a mí mismo. Sí. Hay más informaciones para Animal de Radio. Impresionante. ¿Sabes que me tiembla la... Bueno, gracias, Ariel. No, gracias a vos.